Judy Jacobi We por la thank excelente Judith for her presentación. excellent presentation. Desafortunadamente, por Unfortunately, cuestiones de tiempo y porque for time necesita issues, estar en el and because she aeropuerto has to be at the airport en un par de horas, in a pues couple of hours, no vamos a dar tiempo para she will be preguntas. unable to answer any questions. De manera que So, me toca a mí presentar I will la siguiente exposición introduce the next esencialmente presentation, creo yo and que I think haciendo that medicina de terapia intensiva in intensive care definitivamente medicine, estamos en riesgo. we La are única manera at risk, como no and the podemos only entrar en way conflicto con un paciente to avoid es, conflicts with the siempre digo, patient es si no lo tocamos, ¿no? is if we don't Media touch vez him. estamos en contacto con un paciente, When we are in contact with the siempre patient, va a existir la there will always posibilidad be de the que entremos possibility en algún tipo de conflicto, that we have some en type algún of tipo conflict, de problemas de todo and punto, desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. Entonces, la siguiente partes de la presentación va a estar particularmente dedicada a los aspectos éticos y médicos y así también a los aspectos de qué va a pasar en condiciones de restricción, en condiciones de pandemia, qué es lo que vamos a hacer. De manera que la presentación vamos a comenzar elaborando algunos conceptos básicos acerca de los conflictos al final de la vida. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo y es: ¿cuántos de ustedes cenaron la noche pasada y tuvieron una buena cena? Bueno, cuando nos invitaron a México veníamos por dos razones. Uno, porque nos gusta el país y nos sentimos bienvenidos en México, y la segunda razón, siempre queremos experimentar y disfrutar de la buena cocina que tiene su país y lo hemos hecho. Aparte de los aspectos académicos, ¿no?, que también lo disfrutamos, está el aspecto de esto, ¿no? De manera que vamos a decir que no tengo ningún conflicto de intereses en relación con con el presente programa y presentación. Esto era el arte que habíamos preparado para Cancún. Igual estamos acá y nos sentimos muy felices de estar acá. Y bueno, realmente comenzar tratando de explicar un poco acerca de la tríada de los problemas, ¿no? Naturalmente hemos avanzado bastante en términos de la tecnología, estamos logrando poder sostener órganos y estar pudiendo sostener a los pacientes por un periodo más largo de tiempo, de manera que la tecnología nos dice qué podemos hacer y hasta dónde, y en algún momento hasta dónde podemos avanzar en dependencia de cuántos recursos tengamos o no disponibles en nuestro hospital. La segunda pregunta, y es ya relacionada con los aspectos éticos, es ¿qué deberíamos hacer? Y obviamente la medicina ha cambiado de una manera tal que naturalmente ahora también tenemos que pensar en qué debemos hacer desde el punto de vista legal. Y entonces, pues como decíamos, la tecnología nos ha permitido, nos permite mantener a los pacientes por un periodo largo de tiempo, y entonces siempre me gusta esta expresión que hace Norman Levinsky, que es un nefrólogo de la Universidad de Boston, que naturalmente llegó al final de la vida en el 2004, y entonces decía él: conferimos inmortalidad tecnológica en cuerpos deshumanizados. Entonces lo dejo para la reflexión, ¿no? Y entonces siempre acá viene una pregunta, y por eso comenzaba diciendo, ¿no? Vamos a comenzar con una decisión sencilla. Cuando tenemos a un paciente en un estado vegetativo entonces viene la pregunta ética: ¿debemos alimentar? ¿No debemos alimentar? Vamos a comenzar con eso, no vamos a discutir más cosas, porque más adelante mis compañeros van a enfatizar en algunos otros aspectos. ¿Alimentar o no alimentar? Como dije, todos somos apasionados por la comida, y esto definitivamente es muy importante. La unidad de terapia intensiva es un lugar donde estamos constantemente tomando decisiones.
Naturalmente, y entender que en dependencia de cuál es la literatura que usted revise, la mayor parte de gente que muere, en un 16 a 90%, proviene de que le hemos proveído cuidados en la unidad de terapia intensiva o mueren específicamente en la unidad. Y naturalmente, ahora con el aspecto de la globalización, ¿qué pasa? Estamos en una mezcla tremenda de religiones y creencias culturales que de alguna manera influencian nuestra decisión. De manera que eso es muy importante considerarlo, ¿no? Por ejemplo, en términos de comenzar o no a alimentar. Veamos qué piensan los griegos. Los griegos dicen, comenzar o no comenzar no está permitido, que debemos de proveerle alimento y agua a un paciente aunque no existan posibilidades de recuperación. Los judíos dicen, la comida y la bebida son necesidades básicas, no se deben de discutir en relación a tratamientos. ¿Y el Islam qué piensa? El Islam dice, no alimentar hasta dejar morir es un crimen. Entonces, de manera y naturalmente la religión católica también nos establece claro que debemos de proveer dignidad y confort a los pacientes, aun que estén en estado vegetativo. Entonces, ahora en estos días estamos lidiando, aparte de todas las cosas con las que tenemos que ya pelear en la unidad de terapia intensiva, estamos lidiando no solo con los conflictos dentro del hospital, también viene ahora el conflicto de cómo vamos a manejar esto con las redes sociales. Está uno dando la conferencia con la familia, está un familiar y está la otra persona ya con su BlackBerry, mandando un Twitter o mandando a Facebook para hacerle saber a la familia cómo va la paciente, y ahí se disemina la información. Naturalmente, el efecto mediático dependiendo del tipo de paciente que usted vea. Entonces, ¿qué mejor ilustración? Les voy a presentar acá el famoso caso de Terry Chavo de los Estados Unidos, que pasaron más o menos 15 años deliberando entre si debería o no se debería de remover el tubo nasogástrico. Entonces, si me regala el multimedia, por favor. The Senate of the United States unanimously supported Terry Shiver's right to have her case re-reviewed. They can't do this. Pinellas County Judge George Greer ruled in 2000 that Terry's feeding tube should be removed. You stood with a grace and a dignity that made your family proud. By order of the government, a healthy young woman was denied food and water until she died. Terry is now with God, and she's been released from all earthly burdens. The question then becomes a pretty stark one. Do we believe in the sanctity of all human life, or do we believe in the sanctity of some human life? I was there with the Schindlers on the front lines. I had to be there, not only as a person with a disability, because so much was at stake, but as a Christian, a believer, who, like all believers, embraces the sanctity of life. I think that they have drawn the line, and that the church now has to step up to the plate and say, wait a minute. She had very profound brain injuries. That didn't mean she had to die. Entonces, como ven, el efecto mediático es realmente importante, y de repente una decisión
que de pronto pudiera uno pudiera llamarla como simple, puede convertirse en algo, por ejemplo, en este caso que tomó 15 años hasta que se deliberó qué hacer con la paciente, ¿no? De manera que de pronto nuestra unidad se puede convertir en un circo y un circo mediático dependiendo de cómo vayamos tomando todo esto, ¿no? De manera que esto lo puse como antecedente para comenzar a ilustrar que el intensivo es un lugar, definitivamente uno de los lugares más estresantes para practicar en nuestros hospitales. ¿Y por qué? Tenemos un enfermo crítico, hay caos, hay ruido, tenemos que estar tratando de establecer qué pasa con la familia, el manejo de la ansiedad, de la depresión de la familia. Estamos constantemente en la necesidad de tomar decisiones precisas y que no pueden esperar. Naturalmente estamos por otro lado también peleando con la atención. Está las terapistas respiratorias, están las enfermeras, están el psicólogo y todo mundo tiene algo que considera que es lo más importante para él en ese día. Y de pronto para nosotros, como liderando una unidad de terapia intensiva, quizás la parte de ellos sea la más pequeña dentro de todo lo que tenemos que resolver y la cantidad de decisiones que tenemos que tomar durante el día. Bueno, para ilustrar, 20% de los estadounidenses mueren en las unidades de terapia intensiva. Estamos diciendo que 1 de cada 5. Entonces, de manera que es algo con lo que tenemos que estar lidiando todo el tiempo, ¿no? Naturalmente, este estudio es muy interesante, ¿no? Porque dentro de la gente que muere, es un estudio que trata de ilustrar qué pasó, ¿no? En términos de la comunicación dentro de la gente que muere en la unidad de terapia intensiva versus la gente que había fallecido en otras unidades que no eran terapia intensiva. Y vemos que normalmente una gran preocupación había en un 39% de la gente que murió en la terapia intensiva versus 18% entre los familiares en relación a la comunicación, cómo nos aproximamos a ellos, cómo se le explicó el estado de gravedad de su paciente. Naturalmente, muriendo en la unidad intensiva dentro de un mes versus muertes no relacionadas en la UCI, vimos entonces que en algunas ocasiones no se había tomado en consideración la decisión de la familia, no se había discutido con la familia acerca de cuál iba a ser el siguiente paso. Y por otro lado, también en algunas ocasiones no se había tomado en consideración los deseos del paciente en relación a decisiones importantes en su cuidado. Naturalmente los conflictos varían, ¿no? en la terapia intensiva entre un 35 a un 80% de la terapia de conflictos en la unidad. Y obviamente la pregunta es, ¿podrá existir algún día sin conflictos en la unidad de terapia intensiva? No sé de ustedes, pero en nuestra unidad todo el tiempo estamos batallando con conflictos dentro del personal, decisiones que se deben de tomar, partes de equipo, naturalmente conflictos con la familia entre familia con el grupo médico o el grupo médico dentro del grupo médico, ¿no? Y obviamente la administración tratando de decir, mire que está gastando muchos recursos, que esto y que lo otro, de manera que todo el tiempo estamos lidiando con conflictos en la unidad de terapia intensiva. ¿Y cuáles son naturalmente los orígenes de los conflictos? Pues obviamente son generales. Lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, interpersonales y problemas de conducta general, y obviamente cuidados terminales, que es lo que más vamos a enfatizarnos, ¿no? Naturalmente sabemos que tenemos que tratar de proveerle a la familia la mayor cantidad de soporte psicológico. Obviamente en algunas ocasiones el proceso de toma de decisiones es disfuncional y otra vez volvemos, probablemente no estamos gastando el tiempo adecuado con las familias. La familia siempre está diciendo que hay un control inadecuado de los síntomas del paciente y obviamente el no tomar en cuenta la preferencia del paciente o de la familia en las decisiones ya es un conflicto. Esto es muy interesante porque es un estudio en lo que se entrevistó a las familias durante su estadía en la unidad de terapia intensiva. Y entonces se veía que en muchas ocasiones
el reumatólogo o alguna otra persona involucrada en el manejo del paciente de pronto se involucraba también y iba en el pasillo y se gastaba más o menos entre 10 minutos explicándole qué estaba pasando con su familia y cuál era el pronóstico y lo que pasaría con el paciente, lo que podríamos esperar. ¿Qué obtuvimos de esto? Un 54% de las familias nunca entendieron qué estaba pasando, no entendían el diagnóstico, nunca entendieron el pronóstico y naturalmente tampoco no entendieron el tipo de tratamiento que se les estaba ofertando. Naturalmente muchos factores, quién en la familia está recibiendo la información, el fallo de recibir una información apropiada, cuál es la percepción general y naturalmente es muy importante cuánto va a durar la reunión inicial con la familia del paciente, ¿no? Este otro estudio, en donde más que todo se trató de grabar las conferencias que se tenían con las familias, y es muy importante, ¿no? En tiempo el promedio, entre 7 a 74 minutos y el promedio 32 minutos, pero interesante aquí, y esto es lo que probablemente es importante en este estudio. El familiar, tomamos nada más el 29% del tiempo habló la familia, el 71% el médico estuvo todo el tiempo hablando. Entonces no había mucho tiempo para que la familia pudiera hacer las preguntas que necesite para poder entender y naturalmente para tratar de disminuir la posibilidad de tener conflictos. De manera que esto lo que nos dice es que debemos de tratar de incrementar la proporción de la gente o de los familiares en las conversaciones, particularmente cuando estamos hablando de toma de decisiones y de qué es lo que va a pasar con el paciente. Y obviamente es muy importante para tratar de balancear la duración y la satisfacción de la familia, ¿no? Entonces, la consecuencia del conflicto para pacientes naturalmente es muy importante. Hay un retardo en la decisión del tratamiento. El paciente está en la emergencia, estamos tratando de decidir si va o no a la terapia intensiva, estamos esperando por alguien para tomar la decisión si lo vamos a intubar, estamos esperando que venga alguien para discutir qué tan lejos vamos a ir con el cuidado del paciente, interferencia, hay un cuidado subóptimo, de pronto tratamientos muy agresivos, el acceso limitado a cuidados paliativos. Naturalmente, para las familias siempre es muy importante que exista un nivel de confianza entre la familia y entre el grupo médico que está siendo responsable del cuidado del paciente, la satisfacción, cómo vamos a medir la satisfacción. Obviamente todo esto causa un desgaste familiar importante y de pronto ansiedad y depresión que se transmite y afecta el progreso del paciente. Y obviamente hay una reacción exponencial de culpa, particularmente en la familia, ¿no? Naturalmente, en este estudio que también que se hizo en Francia, uno de los principales problemas que habían luego de un tiempo dentro de los miembros de la familia era ansiedad. 69% de ellos estaba manejando un grado importante de ansiedad durante su familiar estaba admitido en la terapia. Obviamente depresión en un 35.4%. Y obviamente esto entre familiares un 72% y entre esposos un 84% en este estudio, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los factores, no? Los factores: ausencia de reuniones frecuentes con los familiares, la calidad de la reunión, como ya discutimos, el tiempo que gastamos en la primera reunión y obviamente el tiempo que gastamos en el día a día explicándole a la familia y tratando de establecer puntos de decisión. Naturalmente, ausencia de un lugar apropiado para esto, y también siempre existe la posibilidad de que exista información contradictoria, ¿no? Particularmente cuando en el manejo de un paciente hay bastante gente involucrada y todo el mundo quiere expresar su punto de vista, ¿no? Entonces es muy importante tratar de definir quién va a ser el líder, quién va a dar la información para tratar de disminuir todos estos aspectos, ¿no? Dentro del grupo
médico tratante, naturalmente, si existe algún problema en el intensivo, de pronto no queremos llegar a la unidad, o de pronto las cosas no están yendo bien en la terapia intensiva, el grupo que trabaja con nosotros tiene una moral muy baja por X o Y circunstancia. En fin, todo esto va afectando particularmente en los resultados y cómo estamos avanzando en el manejo del paciente. Otro de los aspectos importantes es, obviamente, no es un secreto, hay poco personal, hay una falta de pronto de unidad del team. No estamos de acuerdo, estamos peleando por diferentes cosas, hay celo profesional, en fin, todo esto puede afectar los resultados finales que estamos entregando al paciente. Hay un cuidado subóptimo, naturalmente todo esto al final viene a afectar el conflicto y la calidad, y al final también la seguridad con la que estamos proveyendo los cuidados. Una vez más, la naturaleza del conflicto puede verse visto o ser visto de diferentes puntos de vista. La disponibilidad, naturalmente, qué es lo que está disponible, qué es lo que tenemos para ofrecer. Naturalmente, hay o no camas, de pronto estamos saturados de pacientes y no tenemos espacio y tenemos que atenderlos en otro tipo de unidades que no nos permiten poder ofrecer la misma calidad de servicio. Obviamente estamos afectados porque obviamente estamos entrenados para dar lo mejor con la idea de salvar la vida de nuestros pacientes. Estamos con esa idea. Todos hemos sido formados en la carrera y hemos sido formados en el arte de la medicina para ofrecer lo mejor que sea posible, y de pronto cuando un paciente fallece, la moral se ve bastante afectada, ¿no? Y obviamente no solo del team, no solo de nosotros como líderes de la unidad, sino también todo esto viene a afectar emocionalmente a la familia, y esto crea conflictos dentro de la unidad. Obviamente puntos de vista diferentes, eso también afecta mucho. Opiniones y creencias acerca del cuidado de pacientes. Ya vimos obviamente qué creemos, cuáles son nuestros puntos de vista religiosos, que eso de pronto puede influenciar cómo nosotros vamos a ofrecer el cuidado en la unidad de terapia intensiva. De manera que todo esto es muy importante. Uno tiene que valorar cuánto seguir, cuándo parar, debemos comenzar, no debemos comenzar, y es otra discusión, ¿no? La discusión de no comenzar el cuidado. ¿Qué es más fácil? Es muy difícil responder esto. ¿Es más fácil no comenzar el cuidado, o es más fácil de pronto comenzar el cuidado y suspender el cuidado durante el camino? Son cosas bastante difíciles de comenzar, y todo esto obviamente lo que hace en el grupo que está a cargo es que crea incertidumbre, ¿no? Incertidumbre acerca de estamos dando lo mejor de nosotros, pero el caso no avanza. Cuánto más tenemos que hacer, cuánto más tenemos que trabajar, cuánto más va a durar el paciente. Son preguntas que de pronto la familia dice: ¿cuánto tiempo más va a estar mi paciente en la unidad? ¿Cuánto tiempo va a estar ventilado? ¿Cuánto tiempo va a recibir X o Y, por ejemplo, terapia de sustitución renal? En fin, son cosas que de pronto en un momentito determinado es una incertidumbre para nosotros y no podemos definir en términos de tiempo, y tenemos dificultad para responder preguntas específicas. Entonces, ya para recapitular, ¿el conflicto es malo? Definitivamente no. El conflicto obviamente nos provee la oportunidad de manejar la comunicación, de mejorar la comunicación y tratar de resolver lo que está sucediendo. Es una llamada de atención todo el tiempo para mejorar. Obviamente promueve la implementación de protocolos, reenfoca hacia el cuidado de pacientes y qué es lo que vamos a hacer con la familia. Obviamente tratar de lidiar con el alivio de culpa de los familiares, y obviamente eso también nos obliga a tratar de formar grupos de trabajo en la unidad de terapia intensiva. Naturalmente el conflicto es inevitable. Debemos de reconocer que todos los conflictos potencialmente nos van a ayudar a ser mejor. Debemos de reconocer que tenemos que trabajar con el conflicto más que evitarlo, y debemos de más o menos conocer la unidad, cómo manejar la unidad, y de pronto uno ya más o menos sabe por dónde puede venir el conflicto, y entonces ya una vez familiarizado uno debe tratar de manejar el conflicto de la mejor manera posible.
Obviamente, todo el esfuerzo debe ser orientado a tratar de mejorar la educación que podamos proveer, desarrollar panfletos. Por ejemplo, en España se tiene el carrito de la unidad de terapia intensiva, en donde esencialmente va de provincia en provincia, se para, y esencialmente es para educar al público en general acerca de la unidad de cuidado intensivo. Si de pronto, por ejemplo, ellos en la experiencia española, cuando le preguntaban a la gente quién va a la unidad de terapia intensiva, y todo el mundo decía el que se va a morir, y no es en realidad así, ¿no? Entonces, pero ese es el concepto que el público tiene, ¿no? Entonces, obviamente debemos de tratar de educar a la gente, tratar de cambiar la mentalidad de la gente. Obviamente también debemos de estar tratando de cambiar mentalidades dentro de nuestra propia institución, reconocer cuándo se hace la diferencia y aprender naturalmente a comunicarse. Es muy importante tener una comunicación abierta, aprender a escuchar es muy importante, y es probablemente una de las cosas más difíciles, ¿no? Necesitamos aprender a escuchar, tomarse el tiempo dentro del grupo, y naturalmente debemos de tomarnos el tiempo con la familia. Y pues al final del día lo más importante es no hacer daño, ¿no? Entonces, esto había preparado, y lo siguiente es solamente, la siguiente presentación es para poner en antecedente y para preparar la entrada y las siguientes exposiciones. Obviamente, una de las cosas más importantes ahorita es cómo vamos a lidiar con pandemias y qué va a pasar y cómo vamos a estratificar los cuidados en circunstancias. Entonces tomé este tráiler de esta película para tener una idea y para abrir la base para las siguientes presentaciones. ¿Me regala, por favor? It's a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. Do you have a history of seizures and No. allergies? As of last night, there were 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. Hey, Susan, can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm going to get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Esto es para preparar para introducir a nuestros 2 siguientes presentadores que son expertos y definitivamente vamos a beneficiarnos de su presentación. Muchas gracias.